grado 11.4 y vamos a hablar sobre separación de mezclas por cromatografía. Nuestro supervisor científico se llama Francisco García y las representantes del grupo son Aidine Giraldo, Estefanía Sinisterra, Valery Marín y Ashley Soto. Para este procedimiento necesitamos los siguientes materiales: marcadores y cinta, papel absorbente y alcohol etílico, un recipiente hondo y una regla, y vasos y tijeras. A continuación, las tiras de papel deben tener una medida de 2 centímetros de ancho por 24 centímetros de largo. Con los 4 centímetros serían para amarrar la tira de papel al tubo que debe haber en el recipiente. Al final de la tira se cruzará una línea de 3 centímetros. Esta, en la mitad, se le hará un punto con un marcador de un color y encima de él se le pondrá la inicial del color que le corresponde. En el vaso desechable se aplicarán de 4 a 6 cucharadas del alcohol etílico. Después de haber marcado el papel absorbente con los marcadores, procedemos a colgarlos y colocarlos dentro de los vasos. Cabe mencionar que el alcohol no debe tocar el punto de pintura. La tira debe quedar tocando el alcohol por debajo de la pintura del marcador. Gracias por ver este video, agradecemos mucho que hayan aprendido con este experimento. Para este video nos organizamos 2 grupos. Recuerden dejar un like y un buen comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. La cromatografía es una técnica de separación de componentes de una muestra basada en sus diferentes afinidades por una fase móvil y una fase estacionaria. En el experimento se observa cómo los componentes de la muestra se separan y se mueven a diferentes distancias en la tira de papel filtro. El análisis de la cromatografía implica observar las manchas o bandas que se forman en la tira de papel y compararlas con estándares conocidos. Esto nos permite identificar los componentes presentes en la muestra y determinar su composición. Es importante tener en cuenta que cada componente tiene una afinidad diferente por la fase móvil y la fase estacionaria, lo que resulta en su separación en la tira de papel. Además, factores como el tamaño molecular, la polaridad y la solubilidad también pueden influir en la separación y el análisis de los componentes. La introducción de la cromatografía bidimensional en papel es considerada como una herramienta tan útil como el microscopio. Croma hace referencia a color, grapos hace referencia a gráfica. La cromatografía significa gráfica de colores, que actualmente comprende un grupo de técnicas que se utilizan para identificar sustancias mediante la separación de los componentes de mezclas y la purificación de compuestos, lo que hace que sea una técnica muy valiosa tanto en la investigación científica como en la industrial.
Es un método físico de separación, donde cada sustancia tiene una migración diferencial según sus características físicas y las fuerzas intermoleculares que establezca con las dos fases. Los pigmentos fotosintéticos se separan mediante la cromatografía sobre papel a través de un mecanismo de absorción física, según la polaridad de cada pigmento y las fuerzas intermoleculares que establecen con los grupos hidróxidos libres de la celulosa que constituye el papel y con la estructura de disolvente de la fase móvil. Además, hay que tener en cuenta que la identificación de los pigmentos a partir del cromatograma se lleva a cabo mediante el parámetro RF, que es un factor de retardo o de retención, el cual relaciona la distancia recorrida por cada pigmento y la del eluyente. En este experimento se pudo observar dos fases distintas. La primera fase es llamada fase móvil, que es aquella que se desplaza, en este caso sería el alcohol etílico. Y la segunda fase se llama fase estacionaria, que es aquella que se queda estática. En este experimento serían las tiras de papel absorbente. Dependiendo de la analogía de estos componentes, con algunas de estas fases, estos avanzarán con mayor o menor velocidad, permitiendo así separar esta mezcla. Al realizar el experimento, pudimos observar cómo el alcohol etílico genera un arrastre en un recorrido de ascenso con los pigmentos de aquellos colores de los marcadores utilizados. Que esta reacción sea llevada a cabo depende de dos propiedades muy importantes. La primera es llamada solubilidad y la segunda sería el peso molecular. La solubilidad nos permite que el solvente disuelva los componentes utilizados en las tiras de papel absorbente. Cuando el soluto asciende, lleva con él aquellos pigmentos que poseen bajo peso molecular, dejando así en la base los pigmentos con un peso molecular más elevado.